Mi madre me excluyó de su boda porque me parezco a mi papá. Canceló mi cumpleaños 18 para irse de luna de miel con su novio. Pero cuando mi hermano se enteró lo que hizo, los dejó sin palabras y nunca esperaron las consecuencias. Tengo 18 años, vivo con mi papá ahora, y lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó cualquier relación que pudiera haber tenido con mi mamá. La verdad es que no sé si alguna vez tuvimos una relación real, pero supongo que siempre mantuve la esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Ya sabes, esa parte de ti que quiere creer que tu mamá te quiere aunque todas las señales digan lo contrario. Resulta que estaba completamente equivocada. Y la forma en que todo explotó fue tan devastadora que todavía hay días en que no puedo procesarlo completamente. Debería empezar por el principio, para que esto tenga sentido. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 6 años. No recuerdo mucho de eso, excepto que de repente mi mamá se fue y yo me quedé viviendo principalmente con mi papá. Tengo 3 hermanos menores. Dylan tiene 16, Caleb tiene 14, y hay otro hermano más chico también, y todos vivíamos en esta especie de arreglo raro donde pasábamos tiempo entre las dos casas. Pero básicamente mi mamá siempre estuvo más enfocada en rehacer su vida que en ser mamá. ¿Me explico? Como que siempre sentí que yo era un recordatorio de su vida anterior, de mi papá, de cosas que ella quería olvidar. Hace como 2 años mi mamá conoció a Kevin, y desde el principio supe que había algo raro con ese tipo. No sé, tenía esa energía controladora, ya sabes, de esas personas que sonríen, pero puedes ver que están evaluando todo el tiempo, juzgando. Al principio intenté darle una oportunidad porque pensé, bueno, si mi mamá es feliz entonces genial, pero la cosa es que entre más tiempo pasaba Kevin con nosotros, más notaba que me trataba diferente a mis hermanos. Tipo, les hablaba normal a ellos, pero conmigo siempre había esta tensión. Y mi mamá nunca decía nada al respecto, solo actuaba como si yo estuviera imaginando cosas. Lo que no sabía en ese momento, y que descubrí de la peor manera posible, es que Kevin básicamente me odiaba, porque me parezco a mi papá. Sí, leíste bien. Me odiaba por mis genes, por mi cara, por cosas que literalmente no puedo controlar. Y mi mamá, en lugar de defenderme o decirle que estaba haciendo ridículo, decidió que era más fácil simplemente excluirme de su vida. Pero no me estoy adelantando. Déjame contar cómo me enteré de todo esto. Entonces, hace como 8 meses, estaba en la casa de mi mamá un fin de semana, y la escuché hablando por teléfono sobre planes para una boda. Me emocioné un poco, la verdad, porque pensé que finalmente iba a ser parte de algo importante en su vida, ya sabes, que tal vez esta sería una oportunidad para reconectarnos o lo que sea. Había estado planeando esta boda por meses, aparentemente, y yo ni siquiera sabía que Kevin le había propuesto matrimonio hasta ese día. Eso debió haberme dicho algo sobre dónde estaba yo en sus prioridades, pero creo que todavía estaba en modo de negación. Pasaron algunas semanas y empecé a preguntarle cosas casuales sobre la boda, tipo, ¿de qué color van a ser las decoraciones? ¿Ya tienen el lugar? ¿Cuándo es exactamente? Y ella siempre cambiaba el tema o me daba respuestas súper vagas, y yo pensaba que tal vez estaba estresada con la planeación, y por eso estaba siendo rara. Un día, creo que fue como en marzo o tal vez abril, no recuerdo exactamente, estaba ayudándola a doblar ropa en la sala, y le pregunté si necesitaba ayuda con algo para la boda, tipo ofreciéndome a hacer lo que fuera, y ella se quedó callada por un momento muy incómodo. Luego me miró y dijo, Hannah, necesito hablar contigo sobre algo, y yo inmediatamente sentí que mi estómago se apretaba, porque su tono de voz era ese tono que usan los adultos cuando van a decirte algo que saben que te va a doler. Se sentó en el sofá y me dijo que la boda iba a ser una ceremonia pequeña e íntima, y que Kevin se sentía incómodo con la idea de que yo estuviera ahí porque, y cito textualmente, me parezco demasiado a tu padre, y eso le hace sentir raro. Me quedé ahí sentada procesando esas palabras, literalmente sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que no puedo ir a tu boda porque a tu novio no le gusta mi cara? Le pregunté, y ella solo dijo que esperaba que lo entendiera, que no era nada personal contra mí, pero que quería que su día especial fuera perfecto y sin tensiones. No era nada personal. Como si excluir a tu única hija de tu boda porque tu novio tiene problemas con tu ex esposo no fuera literalmente la definición de algo personal. Intenté mantener la calma, y le dije que eso me parecía súper injusto, que yo no había hecho nada malo y que no podía controlar a quién me parezco. Y ella solo siguió repitiendo que esperaba que lo entendiera, que cuando fuera mayor vería que a veces hay que hacer sacrificios por amor. Y yo pensaba, ¿sacrificios? ¿Tu hija es un sacrificio? Pero no podía ni hablar bien porque sentía como si alguien me hubiera pateado en el pecho. La cosa empeoró.
porque resulta que mi cumpleaños número 18 era literalmente el día después de la boda. O sea, ella sabía esto. Obviamente, me dio a luz, es mi mamá. Y cuando le pregunté si por lo menos podíamos hacer algo para mi cumpleaños, aunque fuera después de que regresara de su luna de miel o lo que sea, me dijo que habían planeado irse de luna de miel por 2 semanas inmediatamente después de la boda, y que no podría hacer nada para mi cumpleaños este año. Tipo, canceló mi cumpleaños número 18, que es un cumpleaños importante, ¿no? Para irse de vacaciones con un tipo que ni siquiera quiere que yo exista en su campo de visión. Me fui de su casa ese día y no hablé con ella por como una semana. Mis hermanos seguían yendo y viniendo entre las casas, y yo me quedé con mi papá, quien por cierto se puso furioso cuando le conté lo que había pasado. Mi papá siempre ha sido el tipo de persona que intenta mantener la paz y no hablar mal de mi mamá delante de nosotros. Pero ese día vi algo en su cara que nunca había visto antes, tipo una mezcla de furia y tristeza, y me dijo que lo que mi mamá estaba haciendo era imperdonable, y que yo no tenía que tolerar ese tipo de trato de nadie, ni siquiera de ella. Dylan, mi hermano de 16, fue el primero en enterarse de toda la situación porque lo escuchó hablando con mi papá sobre el tema. Vino a mi cuarto esa noche, y me preguntó si era verdad que mamá no me había invitado a la boda, y cuando le dije que sí, pude ver que estaba genuinamente enojado. Dylan siempre ha sido el hermano que más me entiende, ya sabes, como que tenemos esa conexión especial, y me dijo que si yo no iba a la boda, entonces él tampoco iba. Le dije que no tenía que hacer eso, que no quería causar más problemas, pero él dijo que no era causar problemas, era hacer lo correcto, y que mamá necesitaba entender que sus acciones tenían consecuencias. Intenté darle algo de espacio a mi mamá, pensando que tal vez se daría cuenta de lo horrible que había sido, y vendría a disculparse. Pero en lugar de eso, como 2 semanas después, me mandó un mensaje preguntándome si podía ir a la casa a recoger unas cosas que había dejado ahí. Fui, y cuando llegué ella estaba ahí con Kevin, y decidí que necesitaba decirle exactamente cómo me sentía porque, ¿sabes qué? Ya no tenía nada que perder. Le dije que había estado pensando mucho sobre nuestra relación, o la falta de ella, y que me había dado cuenta de que ella nunca realmente había intentado conocerme o conectar conmigo, que siempre me había tratado como una obligación más que como una hija, y que excluirme de su boda solo confirmaba lo que yo había sospechado toda mi vida, que ella no me quería ahí, que yo era un inconveniente. Esperaba que me dijera que estaba exagerando o que lo estaba malinterpretando todo, pero en lugar de eso se puso a la defensiva y empezó a decir que yo era una desagradecida, que ella había hecho mucho por mí, que yo no entendía lo difícil que había sido para ella. Kevin se metió en la conversación, cosa que nunca debió haber hecho, y me dijo que dejara de ser dramática y que respetara las decisiones de mi mamá. Algo en mí se rompió en ese momento y le dije que él no era mi papá y que no tenía derecho a hablarme así, y entonces él me dijo que saliera de su casa, como si mi mamá no viviera ahí también, como si él ya hubiera establecido que yo no era bienvenida. Mi mamá no dijo nada, solo se quedó ahí parada mientras Kevin básicamente me echaba, y eso, más que cualquier otra cosa, me demostró todo lo que necesitaba saber. Llamé a mi papá llorando desde el estacionamiento y él vino a recogerme de inmediato. Esa noche empaqué todas mis cosas de la casa de mi mamá, mi papá me ayudó, y oficialmente me mudé tiempo completo con él. Mis hermanos seguían yendo a casa de mi mamá los fines de semana que les tocaban, y cada vez que volvían me contaban cómo mamá estaba actuando como si nada hubiera pasado, como si yo simplemente hubiera decidido dejar de visitarla por capricho. La cosa es que cuando mis otros hermanos se enteraron de todos los detalles, todos, incluyendo a Caleb, que normalmente es el que intenta hacer las paces en la familia, dijeron que no querían ir a la boda. Mi mamá entró en pánico total cuando los 3 le dijeron que no iban a asistir, y en lugar de reflexionar sobre por qué sus propios hijos la estaban rechazando, decidió que todo era mi culpa. Me llamó. Primera vez que hablaba conmigo directamente en semanas. Y me gritó que yo había vuelto a sus hijos en su contra, que yo estaba arruinando el día más importante de su vida, que era una manipuladora. Le dije que yo no les había pedido a mis hermanos que no fueran, que ellos habían tomado esa decisión solos porque podían ver lo mal que me había tratado, pero ella no quería escuchar nada de eso. Dijo que si yo realmente la quisiera, convencería a mis hermanos de que fueran a la boda, y yo le respondí que si ella realmente me quisiera a mí, no me habría excluido en primer lugar. Colgó el teléfono después de eso. Dylan fue el más vocal sobre su decisión de no ir. Recuerdo que como una semana antes de la boda, mi mamá intentó hablar con él otra vez, tipo haciendo este último esfuerzo desesperado, y él le dijo algo que todavía me hace querer llorar cuando lo recuerdo. Le dijo, «Mamá, has pasado años haciéndole sentir a Hannah que no importa, que es menos importante que tu nueva vida, que su existencia es un problema.
Y ahora estás sorprendida de que yo no quiera estar en una celebración que básicamente dice que ella no es parte de esta familia. No voy a ir. Y no tiene nada que ver con Hannah manipulándome. Tiene que ver con que finalmente me di cuenta del patrón de cómo tratas a las personas cuando ya no te sirven. Eso dolió para mi mamá, creo, porque Dylan es su hijo favorito. Siempre lo ha sido. Y escuchar eso de él específicamente probablemente fue un golpe fuerte. Pero en lugar de usar eso como un momento para reflexionar, solo la hizo enojar más. Intentó sobornar a mis hermanos, tipo ofreciéndoles cosas si iban a la boda, lo cual fue súper patético honestamente, pero ninguno de ellos cedió. Como 2 semanas antes de la boda, mi mamá apareció en la casa de mi papá. Yo estaba en mi cuarto haciendo tarea cuando escuché el timbre, y luego voces abajo. Y cuando bajé, ella estaba ahí en la sala hablando con mi papá. Me vio, y su expresión se suavizó un poco, y dijo que quería hablar conmigo. Mi papá me preguntó si estaba bien con eso, y le dije que sí, aunque honestamente no sabía qué esperar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, y ella empezó con este discurso sobre cómo tal vez había manejado las cosas mal, que no había sido su intención lastimarme, que esperaba que pudiéramos encontrar una manera de arreglar esto. Sonaba bien, ¿no? Excepto que nunca dijo que se arrepentía de no invitarme a la boda. Nunca dijo que Kevin estaba equivocado. Nunca realmente se disculpó por nada específico. Era solo este intento superficial de hacer las paces sin admitir realmente que había hecho algo mal. Le pregunté directamente si me estaba invitando a la boda, y se quedó callada por un momento antes de decir que la boda ya estaba planeada de cierta manera y que cambiar las cosas a último minuto sería complicado, pero que después de la boda podríamos trabajar en reconstruir nuestra relación. Le dije que no entendía cómo esperaba que tuviéramos una relación cuando ni siquiera me quería en uno de los días más importantes de su vida, y ella solo dijo que yo estaba siendo difícil, y que algún día lo entendería. Se fue después de eso, y fue la última vez que intentó hablar conmigo antes de la boda. Lo que no esperaba es que Kevin me mandara un mensaje como 3 días antes de la boda. Tipo, tuvo el descaro de mandarme este mensaje largo diciéndome que yo estaba siendo egoísta, que estaba arruinando el día especial de mi mamá, y que si realmente la amaba, dejaría de causar drama y le pediría disculpas. Me decía que yo necesitaba crecer y aceptar que a veces la vida no se trata de mí, y que mis hermanos estaban siendo influenciados por mi actitud negativa. Básicamente me estaba culpando por todo el desastre de la situación, como si yo hubiera creado este problema por existir. Lo bloqueé inmediatamente. No le respondí nada porque... ¿qué podría decirle? No hay punto en razonar con alguien que fundamentalmente no te ve como un ser humano que merece respeto. Mi papá dijo que Kevin estaba mostrando su verdadera naturaleza y que era bueno que todo esto hubiera salido a la luz ahora en lugar de después, cuando mi mamá ya estuviera casada con él y fuera más difícil para ella salir de esa relación si las cosas se ponían peor, literal la semana de la boda. Mi mamá intentó otra táctica. Le mandó un mensaje a mi papá invitándolo a la boda. Sí, al hombre del que se divorció, al hombre cuya cara aparentemente es tan ofensiva que su hija no puede estar en la ceremonia, lo invitó a la boda. Mi papá me lo contó y los dos nos reímos porque era tan absurdo que no podíamos hacer otra cosa. Obviamente él no fue, y le dijo que no iba a participar en ningún evento donde su hija no era bienvenida, y que francamente estaba decepcionado de que ella hubiera permitido que Kevin tratara a su propia hija de esa manera. El día de la boda llegó. Fue un sábado, el día antes de mi cumpleaños. Pasé el día con mi papá y mis hermanos, los 4 juntos en casa viendo películas y comiendo pizza, y honestamente fue agradable. Triste, obvio, porque debería haber estado celebrando con mi mamá. Pero también había algo liberador en darme cuenta de que no tenía que seguir persiguiendo la aprobación de alguien que claramente no valoraba mi presencia. En su vida, mis hermanos estaban en paz con su decisión de no ir. Ninguno de ellos expresó arrepentimiento o duda, y eso me hizo sentir menos culpable por toda la situación, aunque parte de mí todavía se preguntaba si de alguna manera yo había causado todo esto, si hubiera alguna forma en que yo podría haber manejado las cosas diferente para que todo no explotara así. Mi papá seguía repitiéndome que nada de esto era mi culpa, que yo solo había reaccionado a una situación imposible que mi mamá había creado. Como una semana después de la boda, recibí un mensaje de un número que no reconocía. Era una foto de mi mamá y Kevin en su boda, los dos sonriendo en su día perfecto, en su ceremonia íntima sin su hija mayor, rodeados de quién sabe qué otros invitados que aparentemente eran más importantes que yo. No sé quién me mandó la foto. Tal vez fue Kevin siendo petty. Tal vez fue algún familiar que pensó que querría verla, no lo sé. La miré por como 30 segundos, y luego la borré. Bloqueé ese número también. No he hablado con mi mamá desde entonces. Han pasado meses,
Ella nunca me ha contactado para disculparse de verdad o para intentar arreglar las cosas de manera significativa. A veces me manda mensajes genéricos tipo Feliz Navidad o cosas así, pero nunca reconoce lo que pasó, nunca admite que lo que hizo estuvo mal. Es como si esperara que yo simplemente olvidara todo y volviera a actuar como si fuéramos una familia feliz. Mis hermanos siguen viendo a mi mamá ocasionalmente, pero las cosas están tensas. Dylan va menos que antes, y siempre me dice que cada vez que está ahí, siente como si estuviera traicionándome, aunque yo le digo que no, que él no tiene que elegir bandos, que ella sigue siendo su mamá. Caleb está en medio, como siempre, intentando mantener algún tipo de relación con ambos lados, y puedo ver que le duele toda esta situación. Mi hermano más chico es todavía muy pequeño para entender completamente todo, pero sé que eventualmente va a tener preguntas sobre por qué yo no estoy ahí. Mi cumpleaños número 18 fue raro. Mi papá intentó hacer que fuera especial. Me hizo un pastel y me dio un regalo bonito, y algunos amigos vinieron a visitarme. Pero había esta ausencia obvia, ya sabes, de la persona que se supone que debería estar más emocionada por mi cumpleaños, la persona que literalmente me trajo al mundo. Pasé parte del día pensando en cómo ella estaba probablemente en alguna playa exótica, en su luna de miel, ni siquiera pensando en mí, y eso dolió más de lo que esperaba. La parte más difícil de todo esto no es ni siquiera la boda o mi cumpleaños, es darme cuenta de que mi mamá eligió un hombre sobre mí, como, conscientemente, sabiendo que me lastimaría, decidió que mantener feliz a Kevin era más importante que tener una relación con su hija. Y no sé cómo se supone que debo procesar eso, ¿sabes? ¿Cómo se supone que voy a confiar en Sidara? Las relaciones futuras cuando la primera mujer que se supone que debería amarme incondicionalmente me dijo que mi existencia era incómoda para su nueva pareja. He estado pensando mucho en terapia últimamente. Mi papá me sugirió que podría ser útil hablar con alguien profesional sobre todo esto, y creo que tiene razón. Hay días en que estoy bien, tipo genuinamente bien, y luego hay días en que veo a otras chicas con sus mamás en el centro comercial o en algún lado, y siento esta punzada en el pecho que no puedo explicar. No es ni siquiera que extrañe a mi mamá específicamente, porque honestamente no sé si alguna vez tuve realmente la mamá que necesitaba. Es más como que extraño la idea de tener una mamá, si eso tiene sentido. Lo que sí sé es que no voy a perseguir una relación con alguien que me hace sentir así. No voy a rogarle a mi mamá que me quiera o que me valore, porque ya hice eso toda mi vida y claramente no funcionó. A los 18 años, estoy teniendo que aceptar que mi mamá es quien es, y que no importa cuánto yo cambie o intente ser la hija perfecta, ella no va a cambiar su forma de verme. Mis hermanos me preguntan a veces si alguna vez voy a perdonarla, y honestamente no sé qué responder. ¿Perdón? ¿Significa olvidar lo que pasó? ¿Significa volver a tener una relación como si nada? Porque no creo que pueda hacer eso. Tal vez algún día pueda llegar a un punto donde no me duela tanto, donde pueda pensar en ella sin sentir esta mezcla de tristeza y enojo, pero perdonar en el sentido de darle otra oportunidad de lastimarme, no sé si puedo hacer eso. La semana pasada mi papá me preguntó cómo me sentía sobre todo, tipo genuinamente queriendo saber si estaba procesando las cosas de manera saludable. Le dije que me sentía perdida, que sentía como si debería estar más devastada de lo que estoy, pero que también me siento aliviada de alguna manera, aliviada de no tener que seguir intentando ganarme el afecto de alguien que, claramente, ya decidió que no lo merezco. Me dijo que eso era normal, que el dolor y el alivio pueden coexistir, y que está orgulloso de mí por establecer límites y por no dejar que me traten así. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera aceptado la exclusión en silencio, si simplemente hubiera dicho que estaba bien y hubiera fingido que no me importaba? Tal vez mi mamá y yo todavía estaríamos hablando. Tal vez mis hermanos no estarían en medio de todo este drama. Tal vez Kevin no me odiaría tanto. Pero luego recuerdo que el precio de esa paz falsa hubiera sido mi dignidad, mi autoestima, mi sentido de que merezco ser tratada con respeto básico, y ese precio es demasiado alto. No sé qué va a pasar a largo plazo. No sé si mi mamá va a despertar un día y darse cuenta de lo que perdió, de cómo destruyó nuestra relación por un hombre que probablemente no va a estar ahí en 10 años, cuando las cosas se pongan difíciles. No sé si alguna vez vamos a tener algún tipo de reconciliación, o si esto es simplemente cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Lo que sí sé es que no puedo controlar sus decisiones, solo puedo controlar las mías, y estoy eligiendo rodearme de personas que me valoran, que me quieren por quien soy, no a pesar de quién soy. Mi papá me dice todo el tiempo que soy más fuerte de lo que creo, que el hecho de que esté manejando todo esto sin desmoronarme completamente es prueba de mi fortaleza. No siempre me siento fuerte, la verdad.
La mayoría del tiempo me siento como una chica de 18 años, que solo quiere que su mamá la quiera, y no entiende por qué eso es aparentemente demasiado pedir. Pero supongo que la fortaleza no es no sentir dolor, es seguir adelante a pesar del dolor. Y eso es lo que estoy intentando hacer. Ayer estaba ayudando a Dylan con un proyecto de la escuela y me dijo algo que me hizo llorar. Dijo, ¿sabes, Hannah? Cuando tenga hijos algún día, voy a recordar todo esto y voy a asegurarme de que nunca se sientan como tú te sentiste, nunca voy a elegir otra persona sobre ellos. Y eso me dio algo de esperanza, ¿sabes? Como que tal vez todo este dolor sirva para algo. Tal vez rompa este ciclo de mamá eligiendo hombres sobre sus hijos. Tal vez mis hermanos aprendan de esto y sean mejores padres algún día. Por ahora, estoy tomando las cosas un día a la vez. Algunos días son más fáciles que otros. Algunos días, no pienso en mi mamá para nada, y me siento normal, como cualquier otra chica de 18 años, preparándose para la universidad y haciendo planes para el futuro. Otros días veo algo que me recuerda a ella, y tengo que encerrarme en mi cuarto por un rato hasta que pase la ola de emoción. Es un proceso, supongo, y no hay un timeline correcto para sanar de algo así. Lo único que sé con certeza es que merezco mejor. Merezco una mamá que me defienda, que me valore, que me quiera lo suficiente, como para no excluirme de momentos importantes de su vida, porque a su novio no le gusta mi cara. Y si mi mamá no puede ser esa persona, entonces está bien. Voy a encontrar esa familia en otros lugares, en mi papá que nunca me ha fallado, en mis hermanos que se pusieron de mi lado cuando importaba, en los amigos que se volvieron familia elegida. No necesito la aprobación de mi mamá para saber que tengo valor, y finalmente estoy empezando a creer eso de verdad.